Mis padres pensaron que habían ganado la lotería cuando mi abuela murió, pero no tenían idea de que su risa se convertiría en su peor pesadilla. No puedes imaginar lo que pasó. Estábamos en la oficina del abogado, un lugar frío y lleno de libros viejos. Mis padres, Carlos y Elena, estaban sentados con una sonrisa de oreja a oreja, casi burlándose del luto. Ellos esperaban heredar la mansión de $5 millones y las cuentas bancarias en Suiza. Pero cuando el abogado sacó un sobre negro sellado con cera roja, el ambiente cambió por completo. ¿Qué contenía ese sobre que hacía que el abogado sudara frío? Quédate, porque esto es solo el comienzo de una locura absoluta. El abogado carraspeó y abrió el documento con manos temblorosas. Mis padres ya estaban sacando sus teléfonos para ver catálogos de Ferraris. Pero entonces, la primera frase del testamento fue leída. A mi único hijo y su esposa les dejo mi posesión más valiosa, mi colección de periódicos de 1974 y mi gato viejo, Pelusa. Mis padres estallaron en una carcajada histérica. Decían que la abuela se había vuelto loca al final. Pensaron que era una broma de mal gusto. Pero el abogado no se reía. Él sabía que mi abuela era la mujer más astuta del mundo. ¿Por qué dejaría basura a sus herederos legales? Aquí es donde el misterio se vuelve realmente extraño. «Unos periódicos y un gato pulguiento», gritó mi padre mientras golpeaba la mesa. Estaba furioso, pero el abogado levantó la mano y dijo: «Hay una cláusula secreta». Mis padres se callaron al instante. La cláusula decía que para acceder al resto de la herencia, primero debían llevarse los periódicos a la mansión y leerlos todos, uno por uno, antes de que terminara la semana. Si tiraban uno solo, lo perdían todo. ¿Por qué periódicos de hace 50 años? Mi padre agarró la caja de cartón mugrienta con asco, sin saber que dentro de esos papeles se escondía algo que valía más que toda la mansión junta. Llegamos a la mansión y mis padres empezaron a hojear los periódicos con desprecio, tirándolos al suelo. Pero de repente, de un ejemplar del 12 de octubre de 1974, cayó algo pesado. No era dinero. Era un disco duro metálico de alta seguridad y una llave de oro puro con un grabado extraño. ¿Un disco duro en un periódico de 1974? Eso es imposible. La tecnología no existía entonces. Pero ahí estaba, brillando bajo la luz del salón. Mis padres se miraron con codicia pura. Intentaron abrirlo, pero el disco tenía un escáner de huellas dactilares. ¿De quién era la huella que podía abrir ese secreto? La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. De pronto, el abogado apareció en la puerta de la mansión sin avisar. «Si intentan forzar ese disco, se autodestruirá», advirtió. Mis padres estaban fuera de sí. El abogado entonces leyó la segunda parte de la cláusula. La verdad solo se revela a quien no la busca con ojos de oro. En ese momento, Pelusa, el gato viejo, saltó sobre la mesa y puso su pata sobre el escáner del disco duro. ¡Clic! El disco se desbloqueó. No eran archivos de texto, eran grabaciones de video, cientos de horas de cámaras ocultas. Mis padres se pusieron blancos como el papel. La abuela los había estado grabando durante años, planeando cómo se desharían de ella para heredar, pero lo peor estaba por venir. En los videos se veía a mis padres discutiendo cómo falsificar la firma de la abuela mientras ella dormía. Era la prueba definitiva de su traición. Pero el video final era diferente. Era mi abuela, sentada en su sillón favorito, mirando directamente a la cámara con una sonrisa victoriosa. «Sé lo que hicieron», dijo en la grabación. «Y por eso, esta llave no abre una caja fuerte. Abre el sótano de la caseta del perro». Mis padres salieron corriendo al jardín como animales salvajes, empujándose unos a otros bajo la lluvia. Cavaron con sus propias manos hasta encontrar una trampilla de acero. Lo que encontraron abajo los dejó paralizados. Al bajar por la escalera de caracol, no encontraron oro. Encontraron una granja de servidores masiva.
miles de máquinas zumbando en el silencio subterráneo. Mi abuela, una antigua matemática del gobierno, había estado minando Bitcoin desde el primer día que salió al mundo. Tenía miles de monedas guardadas. Mis padres empezaron a saltar y a gritar, ¡Somos billonarios! Pero el abogado bajó las escaleras con un último documento. Lo siento, dijo con una voz gélida. La cláusula secreta especifica que si los herederos mostraban falta de respeto o intentaban engañar a la ley, la propiedad pasaría íntegramente a otra persona. ¿A quién? Mis padres estaban al borde de un colapso nervioso. El abogado me miró a mí y sonrió. Todo el imperio digital, la mansión y el fondo de Bitcoin ahora pertenecen legalmente a su nieto. En ese instante recibí una notificación en mi teléfono, una transferencia de fondos que ni siquiera podía leer de tantos ceros que tenía. Mis padres intentaron arrebatarme el teléfono, pero la seguridad privada del abogado, que estaba escondida, intervino de inmediato. Fueron expulsados de la mansión en ese mismo momento, bajo la lluvia, sin nada más que los periódicos viejos que tanto despreciaron.